Vamos a empezar aquí la clase. El día de hoy es una sesión grabada, derivado que la próxima semana, es decir, a partir de lunes y martes, como tenemos ahí la planeación de las sesiones, me veré la necesidad de impartirlo por este medio, por esta ocasión, esta semana, en este sentido, puesto que tendremos algunas ocupaciones extras, las cuales no estaban previstas. Sin embargo, pues esperamos que dentro de esta explicación que estaremos aquí explicándoles, valga la redundancia, pues quede de su comprensión. Incluso ahí, ya la siguiente semana esperamos ya estar ahí en comunicación con ustedes de la manera normal a través de vía remota, con lo cual solucionaremos en dado caso que existan dudas relacionadas a lo que estaremos explicando el día de hoy. Pues buenas tardes. Por un lado estoy presentando, mejor dicho, lo que es la unidad 2, que es la que está planeada para ver en esta semana que corresponde del 30 de enero al 3 de febrero, que en este caso sería 30 y 31. Entonces ahí tenemos la unidad número 2, que es análisis e interpretación de estados financieros. Siempre también ahí debemos de mencionar lo que son los objetivos específicos, con lo cual corresponde a esta unidad, que es definir conceptos sobre los estados financieros y su clasificación. Tenemos ahí las unidades temáticas o subtemas, por así decirlo, que es el concepto y análisis de interpretación, que también estas presentaciones, así como la anterior, ahorita mismo lo estaré ahí enviando al maestro César para que él se las haga llegar a ustedes. Tenemos también el 2.2, análisis financiero y sus métodos. 2.3, valor económico agregado. 2.4, interpretación de análisis financiero. Y por último, lo que es una práctica o actividad relacionada con diagnóstico financiero de la empresa. Asimismo, también estaremos aquí mencionando las actividades, que es una explicación de los conceptos o la teoría que corresponde a esta unidad número 2. También se estará haciendo una actividad en la cual ustedes ahí, a través de lo que van a investigar y que les estaré encargando en este rato, pues ustedes ahí harán y realizarán de acuerdo a la teoría y ejercicios que estaremos viendo. Ya por último, la actividad 3 es comentar en clase o en sesión siguiente, después de la semana que viene, del 30 al 3 de febrero, en donde estaremos viendo los resultados de sus actividades que ustedes ahí en equipo se estarán realizando. Entonces, sin tanto preámbulo, estaremos aquí ya comenzando con la explicación teórica. Entonces, minimizo ya lo que es esta unidad, ¿sí? También lo que es esta, y por ahí les estaré yo proyectando lo que corresponde al análisis financiero o concepto de análisis e interpretación financiera. Tenemos aquí lo que es, grandes rasgos, ¿sí? El concepto de lo que es una interpretación, que prácticamente todos lo profesamos, ¿sí? De manera indirecta o directa, o sin conocer el tema en detalle, ¿sí? Cuando analizamos una situación o algo, estaremos viendo o vemos las posibles causas de lo que pudiéramos realizar, y que en este caso corresponde a entender la apreciación relativa de los conceptos y cifras del contenido de los estados financieros. Ya aquí lo estamos enfocándolo a lo que corresponde de nuestra materia, que es administración financiera, basado en el análisis y comparación. Es decir, una vez que tenemos resultados, procedemos a analizar los resultados, valga la redundancia, y posteriormente también comparamos si existió crecimientos o decrecimientos en términos porcentuales, que más adelante ya les estaré explicando lo que corresponde a cada uno de estos conceptos. También consiste en la serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en análisis y comparación. Si se fijan, aquí también existe la similitud entre un concepto y otro, destinado a lo que es análisis e interpretación financiera. Es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable de una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Entonces aquí con esto estamos dando lo que es
el inicio, ¿sí?, de esta unidad número 2, con lo cual ustedes estarán ahí interactuando y realizando prácticas o actividades relacionadas con este tema. Por su parte, en la diapositiva número 2, tenemos ahí que la interpretación de datos financieros consiste en la determinación y emisión de un juicio de conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, que en este caso nos estamos enfocando mucho en lo que son las cifras, resultados, ¿sí?, cuando hacemos un análisis de lo que es un balance general o también lo que es un estado de resultados. Entonces, de ahí vamos a realizar lo que es el análisis y ver la situación de la realidad de una empresa. Objetivo general de interpretación. Aquí ya les estoy mostrando lo que es la teoría, ¿sí?, relacionado a la situación de una interpretación. Es el ayudar a los ejecutivos, es decir, cuando ustedes ya se encuentren en la parte pragmática o práctica u operación de lo que es una situación contable, pues ustedes ahí les va a servir o les va a ser de mucha ayuda, ¿sí?, para cuando determinen acerca de las decisiones que ustedes puedan tomar. Si solicitamos un financiamiento, tenemos que hacer una evaluación a través de proyecciones financieras, de tal manera que les permita con exactitud saber si esa situación de inversión tendrá viabilidad o en su caso también no será viable. Y en este caso se tendría que rechazar dicha inversión a través de una evaluación de alternativas. Tenemos ahí los objetivos específicos, mencionamos alguna serie de puntos, comprender los elementos de análisis, describir medidas que se saben considerar para la toma de decisiones, de solución para distintos problemas. Utilizar razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del inventario, cuentas por cobrar. Aquí en este sentido nos estamos enfocando también en el análisis de las razones financieras, en el sentido de cuánto necesitamos de solicitar un crédito o en este caso apalancamiento, por un lado. Por otro lado, también si tenemos ahí la situación de solvencia o liquidez, y también por otro lado también la situación de los inventarios que nosotros necesitamos para producir bienes y servicios. Analizar la relación entre endeudamiento, como comentábamos anteriormente, la situación del apalancamiento de la empresa, es decir, cuánto tiene solicitado algún crédito o financiamiento para realizar algunas actividades. También es proporcionar a los empleados la suficiente información que estos necesiten para mantenerlos informados. Es decir, si contamos con diferentes áreas o departamentos dentro de una empresa, es importante que también ellos se mantengan informados a través de una situación de resultados de ventas, por así decirlo, en donde se nos escenifique, ¿sí?, si mi departamento o todos los departamentos o total la empresa tuvo un crecimiento o en su caso también tuvo un decrecimiento relacionado a lo que ellos proyectaron. Es decir, si el mes de febrero tienen una proyección de crecer un 10% de ingreso o en este caso de ventas con respecto al año pasado, pues evidentemente tiene que existir una planeación y una proyección previa desde el caso del mes de enero para que ellos tengan el suficiente soporte de las ventas por un lado, también el abastecimiento de lo que son los inventarios para producir dichos bienes y posteriormente sean comercializados. Entonces, estos son parte de los objetivos generales y específicos. También, por otro lado, mencionamos la importancia de ellos. Reflejan movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. Sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de partida, es decir, un parteaguas entre un antes y un después para saber a lo que yo quiero llegar, evidentemente basado en lo que son los objetivos, misión y visión de la empresa. Tenemos también lo que es ya el subtema, adentrándonos a lo que corresponde ya la práctica de esta unidad número 2, que es análisis financiero y sus métodos. Estaremos viendo ahí lo que es un método horizontal, método vertical y por último el método histórico, que este es el que más nos va a interesar porque una vez que comprendamos los conceptos, tanto horizontal y vertical, estaremos ahí viendo la situación que corresponde de los últimos 2 o 3 años, según sea su caso, para hacer estos análisis anteriormente mencionados. ¿Cómo lo es? Método horizontal, método vertical.
Entonces aquí vamos a ver lo que es el concepto de la parte de método vertical. Vamos a empezar por este análisis, que es la utilización de los estados financieros de un periodo para conocer su situación o resultados. En ese sentido también pudiera ser un estado de resultados y un balance general. Tenemos la parte del método horizontal, en el que se comparan entre sí los dos últimos periodos, ya que en el periodo que está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto. Es decir, aquí si tenemos dos o más periodos, vamos a hacer análisis primero vertical y luego ya haremos el método horizontal, es decir, entre dos o más periodos para ver la comparación si existió o no existió un crecimiento o decrecimiento derivado de un estado de resultados o balance general. Método histórico. Aquí ya una vez que sacamos los porcentajes anteriormente mencionados, vamos a realizar las tendencias, es decir, si en una gráfica existe un crecimiento o decrecimiento con respecto a los costos o a las ventas, que consideráramos esas dos variables, pues ahí vamos a observar qué tanto ha beneficiado la situación cambiante del mercado, o en este caso la situación económica, con respecto en el impacto en las ventas, por un lado. Por otro lado, la variable inflación, qué tanto afecta o beneficia a los costos de materia prima. Entonces ahí vamos viendo esa situación histórica. Tenemos también lo que es razones financieras, que también es un concepto que estaremos analizando, ¿sí? En donde nos va a dar una indicación o indicador para conocer si esa empresa que estamos evaluando tiene solvencia, es productiva, tiene liquidez y demás razones que estaremos viendo. También la más importante está relacionada con lo que es apalancamiento. Y por último, con esta presentación que es muy breve, sin embargo, tiene de gran importancia en lo que es la comprensión de los conceptos, estaremos viendo lo que es el concepto de capital de trabajo. Este concepto o llamada frase, yo se las incluí en lo que fue el diagnóstico inicial de la materia, ¿sí? Que esta razón se obtiene la diferencia entre un activo circulante y un pasivo circulante. Tiene gran relación con lo que son los inventarios. Entonces, una vez que yo les proporcione ya lo que es el plan financiero, ustedes ahí estarán interactuando con todos estos conceptos desde cero para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que es la materia administración financiera. Razón de propiedad, la proporción en que los dueños o accionistas han aportado para la compra total de los activos. Esta cuenta tiene mucho que ver con lo que es la inversión inicial. Cuando solicitamos un crédito, también existe un porcentaje de aportación de los accionistas, en lo cual no se tendría que depender totalmente de lo que es el banco. Y por último, tasa de rendimiento. Significa la rentabilidad de la inversión de los accionistas. Es decir, vamos a dividir lo que es la utilidad neta después de impuestos entre el famoso capital contable. Entonces hasta aquí estamos dando ya por terminado lo que es esta primera presentación que les tenía planeado para el día mañana, que día 30 de enero, sin embargo por cuestiones laborales no me va a ser posible atenderlos en ese horario. Entonces por aquí yo les estaré pasando esta grabación, así como estas presentaciones que yo les estaré aquí mostrando. Entonces, aquí terminamos con lo que es esta unidad 2, en partes teóricas, y también contamos con lo que es otra parte teórica de lo que es la unidad 2, sin embargo, que yo les estoy proyectando, ¿sí? O describiendo, mejor dicho, lo que son conceptos, como lo es la contabilidad, ¿sí? Que básicamente ya hasta estas alturas ya dominamos, ya comprendemos, o ya tenemos gran conocimiento de lo que es considerado como una ciencia, ¿sí? De actividades que va a controlar hechos económicos, empresas, entidades o unidades. En este caso, pues evidentemente se ofrece lo que es la información a través de registros y situación confiable en cuanto a los resultados de un periodo. Por otro lado, también tenemos que nos permite evaluar alternativas. Una vez que ofrecemos esa información a través de métodos históricos, ¿sí? También vamos viendo si esa información nos permite, ¿sí? Orientarnos por un camino o también pudiera ser por otro camino para evitar otras situaciones futuras.
la parte de lo que es bases conceptuales para un análisis económico financiero, que con esta unidad que les estoy proyectando y también con la unidad anterior, ustedes irán haciendo ya los resúmenes correspondientes escritos a mano como fue la unidad número 1. Entonces espero que hasta aquí toda esta parte quede muy entendida, ¿sí? Ya que en dado caso de que existan dudas hasta este punto o incluso ya cuando terminemos de exponer todas estas presentaciones, pues ya la siguiente semana y con toda confianza ustedes pueden manifestarlo. Tenemos la parte también de lo que es el concepto de analizar, descomponer en elementos o partes constituyentes, separar o discriminar las partes en una relación con un todo. Por su parte también tenemos análisis financiero, es decir, primero ponemos la parte o la palabra analizar y luego ya lo englobamos con su relación directa con la situación financiera, que básicamente es lo que hemos estado comentando anteriormente con estas diapositivas. Tenemos también la parte de análisis de estados financieros, como un análisis económico financiero. Cuando hacemos la diferencia o marcamos esta parte, pues es importante porque una vez que analizamos la situación financiera a través de los costos, pues también estamos enfocándonos en lo que es la parte de si es viable o no viable, en términos de rentabilidad, lo que estamos destinando de inversión inicial. Tenemos ahí también interpretar, una vez que generamos toda esa información, lo anteriormente mencionado, pues ahí vamos a ver si hubo un crecimiento o decrecimiento a manera de reporte, que básicamente aquí ya una vez que solucionemos estas dudas con estos conceptos, yo les estaré proporcionando ciertas rúbricas para que ustedes se basen en realizar las actividades encomendadas. Técnicas para interpretar. Evidentemente analizamos y comparamos la información correspondiente. Como le comentamos anteriormente, ya hablamos de lo que es analizar, después comparamos los resultados, ¿sí? Si hay un crecimiento o decrecimiento, o si hay una diferencia notable entre un periodo a otro, pues evidentemente ahí también nos va a servir a través de porcentajes comprender aún más esta realidad de una entidad o llamada empresa u organización. También tenemos ahí que constituyen una representación estructurada de esta situación y de lo que es el rendimiento financiero. Pues aquí prácticamente en todas estas diapositivas, ¿sí?, nos muestra la parte teórica importante que corresponde a todo este ambiente de lo que es análisis e interpretación de estados financieros, que prácticamente también nos sirve para diagnosticar, es decir, una vez que yo determino cómo se encuentra mi empresa, posteriormente también de allí tomamos las decisiones si vamos por un lado o por otro lado a través de planes de mejora de acuerdo a la situación o problemática en cuanto nos vaya presentando. Tenemos ahí que desde una perspectiva interna, es decir, una vez que estamos inmersos dentro de la organización, también tenemos que ver la situación o detectar las áreas de oportunidad para tomar decisiones oportunas y precisamente a través de esa toma de decisiones que también esté aunado con planes de mejora que comprendan y competen lo que es la solución de dicho problema. Existe ahí más teoría, tenemos el concepto de lo que es el balance general, ¿sí?, en donde nos sirve para relacionar todos los activos, pasivos y capital, que básicamente estaremos enfocándonos en esa parte para hacer lo que es el análisis de lo que estaremos haciendo con métodos vertical y horizontal respectivamente. También tenemos ahí la parte de un estado de resultados, presenta un resumen de los ingresos o gastos, que básicamente, como les comentaba en un principio, ¿sí?, nos enfocamos en el total de activos, si es un balance general, y si es un estado de resultados, nos enfocamos como base o cuenta base a través de un estado de resultados. Por otra parte, tenemos el estado de capital, un resumen de los cambios que ocurren en el dicho capital, valga la redundancia, de una empresa durante un periodo específico. Aquí puede ser considerado como un mes o un año.
Un mes porque en gran parte de las empresas ofrecen sus resultados en ventas o ingresos cada trimestre. Y también a veces sacan un acumulado relacionado hasta esa fecha comparado con lo que es el año anterior. Entonces aquí estamos explicando, ¿sí?, en estas 37 diapositivas de conceptos básicamente relacionados con lo que es análisis e interpretación. Los ratios o razones financieras, relacionar los elementos, ¿sí? Tenemos ahí los puntos débiles, como bien dice, que nos muestra la situación o la realidad de una empresa, es decir, cuáles son sus problemas, cuáles son los puntos débiles o cuáles son sus principales áreas de oportunidad. Tenemos ahí cómo se divide, ¿sí?, estas razones, como comentaba anteriormente, de liquidez, de actividad, endeudamiento o apalancamiento y también de rentabilidad. Capital de trabajo, que gran parte de estas razones financieras menciona esa parte, índice de solvencia, liquidez, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos, chicos, lo que es la fórmula que estaremos utilizando más adelante relacionada con lo que es el capital de trabajo, que tiene mucha relación con lo que es la parte del activo circulante y pasivos circulantes. Ya le estaré explicando ahí relacionado a esto.
Muy bien, aquí me ausenté un momento, una disculpa. Retomamos aquí lo que es la clase, ¿no? Aquí nos quedamos en la parte de índice de solvencia, que es importante mencionarlo porque tenemos que comprender, ¿sí?, la realidad de una empresa a través de lo que son razones financieras. Va de razones de liquidez, capital de trabajo, índice de solvencia, que tiene relación también con esa parte de activo circulante y pasivo circulante. Es decir, lo que tiene una empresa, en este caso, para hacer frente a sus pagos a corto plazo, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la situación de liquidez inmediata o famosa prueba ácido. Aquí nos habla de la capacidad de pago de una empresa descontando las partidas menos líquidas del activo circulante, que en este caso tiene mucha relación con lo que son los inventarios. Es decir, con cuánto peso, cada peso, ¿sí?, entra o tenga la empresa para hacer frente a cada peso de sus deudas, sin contar con los inventarios, ¿sí? Es decir, cada peso que está ingresando esa empresa, pues evidentemente es lo que tendrá para poder pagar sus obligaciones, en este caso sus deudas, ¿sí? Razones de actividad, ¿sí? Vamos a analizar lo que es rotación de cuentas por cobrar, por pagar, y también lo que son los famosos inventarios. Tenemos ahí la rotación de las cuentas por cobrar. En este caso ahí estaremos viendo una parte de esto, ¿sí?, con lo que es el análisis vertical y horizontal, y se los estaré explicando a continuación. Tenemos cómo vamos a calcular esa parte de lo que es las cuentas por cobrar, ¿sí?, cuentas por pagar. ¿Cuál es la fórmula para calcular esas cuentas por pagar? Que prácticamente esto está de más comentarlo con ustedes, puesto que es lo que ustedes han desarrollado y comprendido a lo largo de estos semestres en términos de contabilidad. Rotación de los inventarios tiene que ver con las mercancías y con el famoso inventario promedio de la empresa. Por otro lado, también tenemos la fórmula de plazo promedio de los inventarios, ¿sí?, razones de endeudamiento, que está relacionado con lo que es el apalancamiento de la empresa, ¿sí? También tenemos la parte ya como tales, el apalancamiento, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también tenemos esa parte del concepto de apalancamiento que vamos a diagnosticar sobre sus niveles de endeudamiento en la empresa. Tenemos por otro lado la razón de rentabilidad, ¿sí? Nos permite relacionar lo que se genera a través del estado de resultados, lo que se precisa de activos y venta para desarrollar dicha actividad. Tenemos también la parte de las conclusiones, que básicamente una vez que comprendemos todos estos conceptos y dinámica de una empresa, pues nos permite ver desde una manera o una perspectiva externa, ¿sí?, cómo se encuentra nuestra empresa o la empresa en la cual estaremos laborando o dirigiendo, ¿sí?, ya dependiendo de la perspectiva, ¿sí?, y vamos a ver a través de esta perspectiva externa, es decir, observando desde fuera, cuáles serían o cuáles deben ser los planes de mejora en dado caso que existan alguna situación o área de oportunidad. Entonces aquí con esto estamos culminando lo que es la teoría relacionada con lo que es análisis e interpretación de estados financieros, con lo cual todo esto estará grabado y asimismo en unos instantes yo le estaré pasando esta unidad 1 y unidad 2 a el maestro César. Vamos pues a la siguiente presentación. Ya nos adentramos en lo que son los ejercicios relacionados con la parte de análisis financiero y sus diversos métodos. Vamos a empezar con esta diapositiva o presentación, ¿sí?, en donde vamos a significar dos ejercicios con cada uno de los métodos. Entonces, damos inicio a lo que es la parte del concepto. Los métodos de análisis financieros consideran como los procedimientos utilizados
para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo, y en este caso si también existen cambios presentados en diversos periodos o ejercicios. Tenemos la parte de que tenemos que conocer diferentes términos, que ya lo hemos comentado anteriormente en las presentaciones anteriores. Rentabilidad, lo que genera un activo puesto en operación. Tasa de rendimiento, porcentaje de utilidad de un periodo terminado. Pues aquí tenemos que hacer una pausa y saber a qué se refiere rentabilidad y rendimiento. Rentabilidad es lo que te genera el activo y rentabilidad, y rendimiento, ¿sí? Está expresado ese resultado en términos porcentuales. Y por último tenemos lo que es liquidez, capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. Tenemos ahí, por consiguiente, ¿sí?, los conceptos de método vertical y también lo que es un método horizontal, que básicamente lo mencionamos en las diapositivas anteriores, y también aquí lo hago a manera de recordatorio para que ustedes ahí también recuerden lo que estaremos analizando a través de estos dos ejercicios que les estaré proyectando. En primera instancia tenemos el ejemplo de análisis vertical en un balance general. Aquí hay que hacer la diferencia, incluso ya cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer sus apuntes de todas estas presentaciones, pues aquí tendrán que ustedes ver la diferencia, ¿sí?, de lo que es un análisis en un vertical, en un balance. Y aquí nos dice que dentro de lo que es un balance general es relacionar cada rubro de activo con el total de activos y con cada una de las subcuentas. Es decir, para un balance general, ¿sí?, vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, cada rubro o cuenta o subcuenta, por así decirlo, ¿sí?, con el total de algo. En este caso aquí yo les estoy poniendo el primer ejemplo. Si tenemos un efectivo, donde nos dice que es 1924. ¿Sí? El total de activos, ¿sí?, nos dice que es 133.899, que representa lo que el 100%. Análisis vertical, 1924, es decir, la diferencia o división de efectivo, que es 1924, entre el total de activos. Es decir, cada cuenta o rubro, ¿sí?, que voy a estar observando en mi balance general, lo voy a dividir entre el total de los activos, y así le llamamos análisis vertical, ¿sí? Y esa cuenta o base, pues es el total de los activos. Y nos da un resultado de 1.44%. Entonces aquí, yo les voy a pedir de favor que hagan la comprobación, ¿sí?, de esta operación de análisis vertical de efectivo contra el total de activos. Y el resultado que les dé de esa división, vamos a multiplicar por 100 para expresar el resultado en términos porcentuales. También les muestro un segundo ejemplo, ¿sí?, de cómo hacer un análisis vertical. Tomamos esa misma cuenta llamada efectivo, que es la cantidad de 1924, y el total de los activos corrientes. Entonces, aquí, a diferencia de ese primer análisis vertical, ahora yo lo haré análisis vertical por subcuentas. Que en este caso, la subcuenta, es decir, el total de activos corrientes, sería de un total de 42.537, que representa el 100%. Hacemos la misma división, pero ahora será efectivo entre el total de activos corrientes. También les voy a pedir de favor aquí que hagan esa comprobación y checar si también nos da ese 4.52%. Entonces, hasta aquí voy a hacer un paréntesis, una pausa, porque les estaré mostrando lo que es ya como tal esto que les estoy comentando en los datos de este ejercicio, para que ustedes tengan una mejor comprensión y evidentemente vayan practicando, ¿sí?, en esta semana para lo que es la siguiente semana.
Ok, aquí estamos retomando lo que es la presentación de análisis financiero y sus métodos. Y aquí le haré un paréntesis, una pausa, ¿sí? Para que ustedes vayan analizando lo que es estos resultados de análisis vertical total activos y análisis vertical subcuentas. Muy bien, entonces voy a la siguiente diapositiva en donde yo les estaré mostrando, ¿sí? Como primera actividad, terminar lo que es esta tablita relacionado con lo que es análisis vertical. Reitero, ¿sí? Aquí yo les muestro el ejemplo y fórmulas de cómo hicimos con cada una de las cuentas, que en este caso total de activos, ¿sí? Y total subcuentas. Es decir, tengo aquí el efectivo cuando hago un análisis vertical de total activo y cada cuenta como efectivo o las demás que les estaré mostrando, todo eso se va a dividir entre el total de activos. Y esa primera columna le vamos a llamar análisis vertical, que es lo que ustedes aquí están observando. ¿Sí? También tenemos, ¿sí?, la segunda columna que nos dice análisis vertical subcuentas. Es decir, de acuerdo a la fórmula que les estuve mostrando o que les voy a mostrar, ¿sí?, cualquier cuenta lo vamos a dividir entre ese subtotal que vamos a tener o subcuenta. Es decir, si yo aquí tengo en este primer apartado, ¿sí?, subtotal activo corriente, ¿sí?, aquí nos va a representar esta sumatoria de estas cuentas, el total que son 42.537. El segundo subtotal, que en este caso es activo fijo, si tenemos desde terrenos hasta depreciación acumulada, lo que me debe sumar la cantidad de 49.487. Y por último, subtotal otros activos, también tenemos desde inversiones permanentes hasta valorizaciones, que esas cuentas sumadas me deben de dar resultado de 41.875. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es hacer la división, ¿sí? En este caso, si es análisis vertical, es cada rubro, ¿sí?, o cuenta que tengo en esta tabla. Si es análisis vertical, lo vamos a dividir entre total activos. Ahí estoy explicando nuevamente, ¿sí? Y luego, si es análisis vertical, subcuentas, es dentro de cada subtotal, ¿sí?, hay unos rubros que me da esa sumatoria de ese subtotal. Y en este caso sería efectivo, que son 1924, entre el subtotal de activo corriente. O en este caso, si yo quisiera saber el análisis vertical, ¿sí?, de el subtotal de activo fijo, entonces vamos a tomar esos rubros o cuentas que tenemos dentro de ellos, como es terrenos hasta depreciación acumulada, ¿sí?, y vuelvo a utilizar la fórmula, que en este caso sería terrenos 2.257 entre la cantidad de subtotal activo fijo, y me va a dar ese resultado en términos porcentuales, como les mostré la fórmula anteriormente. Y de aquí emana lo que es la primera actividad, es decir, las demás subcuentas, ¿sí?, sacar los porcentajes
por análisis vertical y también sacar los porcentajes análisis vertical subcuentas. Entonces aquí, por eso hago un énfasis, un paréntesis, vuelvo a explicar la fórmula y aquí les estoy mostrando, ¿sí?, si es vertical total activos o si es vertical por subcuentas. Asimismo, chicos, ¿sí?, para esta semana, como está previsto con estas unidades, vamos a realizar también la parte de análisis vertical, pero ahora con un estado de resultados, que es básicamente diferente a lo que es la parte de un balance general. Entonces aquí tenemos que conocer primeramente el sector en el que está ubicado o desempeña el negocio y ver también los resultados de sus competidores para ver si estos resultados que vamos a calcular o determinar si tienen relación al comportamiento del sector. Y para esto vamos a ver también la fórmula de cómo vamos a hacerlo en un análisis vertical, pero ahora en un estado de resultados. Para un análisis vertical se toma como base por lo general el valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros representan con respecto a esta base. Es decir, para un estado de resultados vamos a tomar como base o como la parte del denominador en una división, ¿sí?, a las ventas netas, que en este caso las ventas netas me va a representar el 100% de todos los demás rubros o subcuentas. Y en este caso tomamos como punto de partida, ¿sí?, un rubro llamado costo de ventas. Y esa es la cantidad de 193,294. Hacemos la misma fórmula, en este caso hacemos análisis vertical, costos de ventas, que son 193,294, entre 256,060. Y luego una vez que tenemos esa división, el resultado de esa misma lo multiplicamos por 100, ¿sí? Y en ese caso, ese resultado viene siendo 75.49. Entonces, van a comprobar si este resultado porcentual es el correcto. Una vez que comprobemos este resultado, procedemos a hacer el ejercicio. Aquí voy a hacer una pausa para que observen esta información que les estoy mostrando.
Muy bien, aquí también tenemos pues la continuidad de este ejercicio, análisis vertical, pero ahora aplicado a estado de resultados. Y aquí también emana, ¿sí?, la segunda tarea, es decir, esta tarea pues la estaremos haciendo para el día martes, ¿sí?, en donde comentábamos anteriormente, yo les muestro lo que son las ventas netas, ¿sí?, que corresponde a 256.060, que si bien pueden observar ustedes en la diapositiva anterior, estamos hablando de esa cantidad que representa la base y también el llamado 100%. Ahora, las demás cuentas o rubros, como costos de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos y demás rubros, ¿sí?, todos ellos, ¿sí?, lo vamos a dividir entre la base, que es las ventas netas. En este caso, es diferente el procedimiento a un balance general. Entonces aquí pongan mucha atención, ¿sí?, en la diferencia entre ambos procedimientos de un análisis vertical, ¿sí?, puesto que ya en la siguiente clase que yo los estaré viendo en vía remota, ¿sí?, estaremos explicando lo que es el análisis horizontal y sus tendencias porcentuales. Entonces, hasta aquí, esta viene siendo la segunda actividad de esta semana 2 de clases, ¿sí? Y la tercera actividad, ¿sí?, que empata con lo que es la planeación, ¿sí?, es buscar una empresa determinada, ¿sí?, ya sea Lala, Walmart, Sam's, etcétera, etcétera, cualquier empresa que ustedes ahí consideren pertinente, buscar que esa empresa tenga publicado estado de resultados últimos 3 o 4 años y también balance general últimos 3 o 4 años, porque de ahí estaremos haciendo una práctica que también va a representar un gran porcentaje para la calificación de esta materia. Entonces ahí ustedes tienen la grabación de esta materia, de esta clase, perdón, con lo cual estarán observando a lo que nos referimos con esa actividad. Nada más ahí como indicación importante a considerar es que ustedes se coordinen con sus equipos de trabajo, no máximo de 5 personas, ¿sí?, para que en su grupo de WhatsApp, que probablemente ustedes ahí deben de tener, ¿sí?, se organicen y cada equipo que elija una empresa determinada, ¿sí?, no la repitan para evitar duplicar la información, ¿sí? Entonces, si un equipo elige Soriana, ¿sí?, los demás equipos ya no pueden elegir Soriana. Entonces, esa es la situación que ustedes estarán analizando, ¿sí?, porque empata con lo que son los siguientes subtemas: su valor económico de la empresa, interpretar esos análisis financieros, ¿sí?, y también el diagnóstico financiero de la empresa. Entonces, nada más va a quedar pendiente explicar lo que es el método horizontal, perdón, y sus tendencias porcentuales. Entonces, espero que ya con esto haya solucionado gran parte de las dudas y en dado caso que las ocurran, pues la siguiente semana, que sería del 6 de febrero y 7 de febrero, pues ahí yo los atiendo vía remota. Entonces, con esto estamos cubriendo lo que es la teoría de esta semana 2 de clases, ¿sí? De todos modos, hay cualquier duda o situación a través del maestro César, me las pueden ir determinando, pero en este caso que las dudas sean muy concretas, para que no se repitan todas las dudas y con unas 4 o 5 preguntitas de dudas, con eso las solucionemos. Entonces, con esto explico todo lo anteriormente comentado y esperando que se encuentren todos bien, que tengan una excelente tarde. Saludos a todos. Gracias.